Bien, voy a esperar que inicie la grabación. Ahí está. Tengan todos muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva semana. Ya terminando el mes de abril prácticamente, comenzando ya mayo. Quedan 10 días para que se acabe abril y comencemos con mayo y comenzamos con una nueva unidad. Eh, Esta unidad, en términos históricos, siempre lo digo cuando parto con esta unidad, la unidad de cinemática trae mayores dificultades a los estudiantes, ¿ya? Primero por la cantidad de contenido y segundo porque en esta unidad es donde deben demostrar esta capacidad y esta como competencia que deben de tener para resolver problemas a través del uso de las matemáticas. Eh, Hay asignaturas que exigen esa capacidad de entender la matemática y poder en el área técnica aplicar todas las cosas que uno conoce de las matemáticas y poder dar una respuesta. Esta unidad está enfocada a eso, cómo ustedes toman un elemento matemático y son capaces a través de la física, llevar a una respuesta numérica. La cinemática históricamente en la sede ha sido una unidad bien compleja para los estudiantes, les causa harta dificultad por estos dos motivos, la cantidad de materia y lo que implica en el uso de las matemáticas y cómo se resuelven los problemas. Así que espero que podamos ir soslayando todas esas dificultades que se pueden generar y vamos a ir buscando distintas actividades que permitan ir complementando la nota de la prueba. No quiero que sea solo la nota de la prueba esta vez, espero poder diseñar una actividad en la que ustedes en sus casas, con un hijo mayor, con la esposa, el pololo, el primo, el hermano, la abuelita, la mamá, el papá, quien sea con el que vivan, les permita realizar algo, a lo mejor alguna actividad práctica y puedan hacer una medición y con esa medición un pequeño informe y ese informe sea paralelo a la nota, ¿ya? Y que sea un porcentaje de esta nota de la prueba. Así que espero que podamos diseñar una actividad como esa, la estoy pensando, y que les permita de cierta manera tener una unidad un poquito más dinámica y no tan estática, estar escuchando frente al computador o resolviendo solo ejercicio, ¿ya? Así que a medida que va pasando la unidad les voy a ir comentando cuál es la idea. La idea es que ustedes trabajen en sus casas así en una especie de laboratorio con materiales muy sencillos y a través de lo que puedan llegar a medir puedan elaborar un informe, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ir comentando. Bien, eso por un lado. Así que vamos, pues vamos de lleno con lo que vamos a ver hoy día, que es el inicio de la unidad de cinemática, ¿ya? Voy a compartir el documento. Yo ya me perdí en la cantidad de clases que vamos. Yo coloqué clase 8 ahí como un poco a priori de lo que podemos ver. No sé si es la 8 o la 7, pero por ahí vamos, ¿ya? Y estamos en la unidad de cinemática de la partícula, unidad número 2. Cuando nosotros hablamos de cinemática, necesariamente tenemos que hablar de este personaje, de Galileo Galilei. Galileo Galilei, físico italiano, que vive entre 1564 y 1642. Eh, Padre del movimiento, podríamos establecer. Galileo es un personaje en la historia de las ciencias que aparece después de Copérnico. Copérnico fallece por allá por el 1540 y algo. En 1543 se publica su obra. Copérnico es el que dijo la teoría heliocéntrica, que el Sol es el centro del universo y que los demás planetas orbitan alrededor de él, tirando por la borda la teoría geocéntrica, que es la teoría que impuso la cultura griega, estableciendo que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás astros orbitaban alrededor de la Tierra. Aristóteles tuvo mucha importancia ahí. Bueno, en esa época está Galileo, eh, y que lo que hace él es atreverse a experimentar. Esa es una de las grandes virtudes que tiene Galileo Galilei, experimentar, generar elementos que permitan describir los fenómenos observables. Y uno de los mayores y experimentos más importantes que él hace es arrojar dos cuerpos de distinta masa desde la Torre de Pisa. La Torre de Pisa en Italia es reconocida por tener una cierta inclinación vertical
lo que hace para la mirada de la física que esa inclinación permite arrojar dos cuerpos desde la misma altura y que puedan demorarse el mismo tiempo en caer y pueda ser medido. Bueno, Galileo Galilei tomó estas herramientas geométricas de la torre y arrojó dos cuerpos de distinta masa. ¿Qué es lo que buscaba él? Buscaba responder una de las mayores interrogantes que existía en la época en los fenómenos naturales, que era por qué un cuerpo más liviano se demora mucho más tiempo que otro un poco más pesado en llegar al suelo. Galileo Galilei dio la respuesta, pudo dar la respuesta a esa situación y la vamos a comentar, no ahora, sino que la vamos a comentar cuando veamos caída libre. Eh, pero desde la época de los griegos se tenía la idea y el argumento que los cuerpos más livianos se demoraban más en caer en la Tierra que un cuerpo de más masa debido a su composición. Aristóteles, el gran filósofo griego, él explicaba, y que por cierto sus postulados fueron los que más perduraron, explicaba la caída de los cuerpos en función de la composición del elemento. Entonces él decía, por ejemplo, ¿por qué una piedra cae al suelo? Bueno, porque su mayor composición es tierra, por lo tanto busca su lugar natural, que es la tierra. En base a ese argumento, él decía que los pájaros volaban porque tenían mayor cantidad de aire, entonces su lugar natural era el aire, entonces podían tener aire. Pero los pájaros bajan a comer a la tierra, bueno, porque tienen una cierta cantidad de tierra también. Y así él explicaba. El fuego, ¿por qué la llama de fuego siempre es hacia arriba? Porque busca el sol, ¿ya? Porque ese es su lugar natural. Bueno, y Galileo Galilei viene a tirar por la borda de todos esos postulados filósofos griegos y a darle una idea más cuantitativa al movimiento de los cuerpos. Pero ¿qué es lo que hace Galileo? Galileo explica el movimiento de los cuerpos desde la descripción, o sea, es decir, habla de aceleración, habla de distancia recorrida, habla de velocidad, habla de posición, pero en ningún momento él explica cuál es la causa del movimiento. Él no nos dice, oye, ese cuerpo se mueve debido a... No, eso no tenemos idea. Ahora nosotros no vamos a saber quién es el que causa el movimiento. Solamente vamos a describir el movimiento en términos de aceleración, velocidad, distancia recorrida y posición, pero no vamos a saber cuál es la causa. Y eso se llama cinemática. De tal manera que la cinemática es el área de la física, de la mecánica, que estudia el movimiento de las partículas de los cuerpos sin saber su causa. La cinemática es parte de la mecánica y la mecánica es el estudio más antiguo que tiene la física, que se traduce en el movimiento de los cuerpos. Ahora bien, estamos hablando del siglo XVI, principios del siglo XVII, y la idea de movimiento, al menos en su descripción a velocidades pequeñas como las que tenemos aquí en la Tierra, se finaliza con Albert Einstein. Albert Einstein es el que finalmente concluye toda la teoría de movimiento a través de la teoría especial de la relatividad. ¿Ya? Así que ahí pasamos un poquito la historia del movimiento que parte con Galileo y termina con con Albert Einstein, y que parte por allá por la época de los griegos con Aristóteles y otros personajes que describen más o menos cómo un cuerpo se mueve aquí en la superficie de la Tierra. Esta imagen es súper, para los que nos gusta la física, es súper icónica porque es el plano inclinado, es una réplica del plano inclinado que utilizaba Galileo Galilei para medir y describir la cinemática. Acá hay un péndulo y fíjense que con ese péndulo cuando bueno, obviamente lo hacía oscilar, él podía determinar el tiempo que se demoraba el cuerpo en caer. En la época no habían relojes, no había medición de tiempo, no había ningún instrumento que midiera tiempo, por lo tanto él tenía que medir de alguna manera el tiempo que demoraban las bolitas en caer por el plano inclinado, y lo hacía utilizando un péndulo, que lo hace mucho más trascendente en la historia por el uso de esa tecnología que creó para poder hacer las mediciones. Bien, entonces, nosotros tenemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos una micro que se está moviendo, estas personas van muy contentas porque se van de vacaciones, y tenemos una persona acá que la está mirando. Esta es la situación, ¿ok? Entonces una micro se va moviendo, se van de vacaciones, van todos felices, esta persona está también mirando qué pasa con ellos, y vamos a hablar de él, esa persona, que le vamos a llamar la persona A. Ante la situación que he descrito,
Ah, ¿qué creen ustedes? Esta persona A, que va arriba de la micro, que la micro se está moviendo, que van de vacaciones, van felices, y esta persona que está mirando cómo la micro se mueve, ¿esa persona A está quieta o está en movimiento? Está quieta. Está quieta. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Cómo está esa persona? ¿Está quieta o se mueve? Está en movimiento, profe. Está Ya, quieta. ok. ¿Está quieta? Sí, sí, está en Ok. movimiento igual. El movimiento, profe. Sí, Sí, Está en porque movimiento. si el vehículo se mueve, el tipo también, todo lo que va dentro de él está en movimiento, Ya, muy bien. independiente de que se mueva o no. Ya, perfecto. que se está desplazando. Sí, bien, aparece Claro. desplazamiento. Profe, pensé que está hablando del hombre negro. No, estoy hablando de él, de la persona que está ahí. Arriba de la micro. Profesor, Él. ¿Sí? En Lo movimiento. escucho. que está, si bien es cierto, el que está en desplazamiento, en este caso es la micro, porque la persona va sentada arriba de la micro. Sí, sí, tiene razón. La micro es la que se mueve. Entonces, ¿la persona está quieta o se mueve si va arriba de la micro? Se mueve. Está quieta, Se mueve. la que se ¿Está mueve es la quieta? micro, la persona va Está quieta. quieta, pero avanza junto con la micro. Ya, ok, bien. Georgina, ¿podría explicar un poquito más eso? ¿Cómo que está quieta y avanza con la micro? ¿Cómo eso? Porque está sentada, pero el vehículo es el que se está moviendo. Ya, bien, sí. Bien, gracias por su respuesta. Fíjense que sí, todos tienen razón. Todos tienen razón. Por lo tanto, cuando uno habla de movimiento, tiene que referirse a la siguiente idea. ¿Cuándo un objeto se mueve? Bueno, la respuesta, dado que todos tienen razón, es depende. Esa es la respuesta que uno tiene que dar ante la pregunta. Cuando le pregunten, oye, ese objeto está en movimiento, usted tiene que decir depende. ¿Por qué depende? Porque como ustedes bien lo han dicho, esa persona A que acabamos de señalar tiene en una misma situación dos movimientos. Para unos está quieto, pero para otros está en movimiento. Porque hablemos de la persona que está mirando, de este personaje. Y digamos que este personaje es el que nos va a decir si esa persona se mueve o está quieta. A esta persona llamémosle el observador. Y le vamos a llamar el observador 1, porque pueden haber muchos observadores. Entonces, este observador 1 tiene todo el derecho a decir que esa persona A está en movimiento. ¿Por qué? Porque como bien lo decían ustedes, esa persona se mueve junto con la micro. ¿Ok? ¿Y qué más ve esta persona? Bueno, ve que el que va arriba de la micro va a estar en un punto y después va a estar mucho más lejos, porque la micro va avanzando. Ahora, hablemos de esta persona que está aquí. A él llamémosle observador 2. ¿Qué es lo que ve ese observador 2? Ese observador 2 ve que la persona A está siempre a la misma distancia de él. Por lo tanto, tiene todo el derecho a decir que esa persona está quieta. Hablemos de otro observador, de él, el que va en la puerta. Este observador 3. Él también tiene todo el derecho a decir que esa persona está quieta porque está a la misma distancia de él y esa distancia no cambia. Por lo tanto, esta persona que tiene una misma situación, para observadores distintos, su movimiento es distinto. Para el observador 1 está en movimiento, pero para el observador 2 y para el observador 3, él está quieto. Entonces, cuando un objeto se mueve, eso va a depender, pues va a depender quién mire al objeto o a la partícula que se esté moviendo. Y eso es fundamental en la descripción de cualquier tipo de movimiento, sea macroscópico como el que vivimos a diario arriba de la superficie de la Tierra, o el microscópico a nivel atómico. Porque es tan importante el observador que fíjense que cuando empezaron a describir la física cuántica, cuando miraron un electrón,
para explicar el tema de la luz, se dieron cuenta que un electrón para un observador se comportaba como partícula, pero para otro se comportaba como una onda, y aparece la dualidad. Una cuestión maravillosa, pero que nace, entre comillas, o que se infiere la situación debido a la idea de movimiento desde los observadores. Dos observadores, una misma situación, la pueden ver distinta. ¿Y eso qué implica? Implica que los movimientos sean relativos. Implica que el movimiento no sea absoluto. Porque, e incluso si hay un marciano acá en la Luna, si yo coloco la Luna acá, y hay un marciano parado aquí en la Luna, y él tiene su ojo biónico y mira, ¿ok? Va a observar que esta persona está en movimiento, ¿sí? Porque se mueve con la micro. Y también va a observar que esta persona que nosotros la vemos de pie, parada, también está en movimiento, porque esta persona se mueve junto con la Tierra. Entonces la misma situación hace que, dependiendo del observador, tenga dos miradas distintas. Para uno está quieto, para otro está en movimiento, y por lo tanto el movimiento es relativo. ¿Ya? Entonces aparece el concepto de relatividad. Ahora bien, tenemos la siguiente idea. ¿Quién define si el objeto se mueve o no? El observador. ¿Ok? El observador. El observador es el que nos va a decir si el objeto se mueve o no. Ahora, al depender del observador, hace que el movimiento sea relativo. Pero, ¿qué tiene que ver el observador para decir que el objeto se mueve? Lo que tiene que ver es que el objeto cambie de posición respecto de él. Por eso yo les comenté que este observador 2 y el observador 3 ven al personaje A en la misma posición. No hay cambio de posición, por lo tanto él está quieto. Pero si él se parara y caminara hacia atrás de la micro, el observador 2 y el observador 3 tienen todo el derecho a decir que se mueve junto con la micro. ¿Ok? ¿Y qué diría él? Si esta persona camina hacia atrás, ¿qué es lo que vería el observador 1? Si esta persona se para y camina hacia atrás y la micro va hacia adelante. También hay desplazamiento. Hay un desplazamiento, pero si esta persona viese el análisis de las velocidades, por ejemplo, la micro va hacia adelante a 90 kilómetros por hora y él va ¿Habría hacia atrás, movimiento dentro del movimiento? claro, y supongamos que él va hacia atrás a 10 kilómetros por hora. ¿Cuál va a ser el resultado que va a ver este observador de las velocidades? ¿A qué velocidad se va a estar moviendo esa persona A respecto de él? Si la micro va hacia adelante 90 y él va hacia atrás a 10. La diferencia de lo que se mueve el observador A con la diferencia de lo que avanza. 80, pues, profe. 80. Po. Mija Bien, dice 80. 80, bien. Sí, súper, súper chicos, bien. 80. Porque si va 20 hacia adelante y él va 10 hacia atrás, lo que él va a observar es que las velocidades se restan. Es relativo, po. Pero ellos, que van arriba de la micro, van a ver que él se mueve a 10. Porque él va a observar que se aleja de él a 10 kilómetros por hora, pero el observador 1 está viendo que la micro va a 90, él va a 10, entonces él se está moviendo a 80, porque él, a pesar de que vaya hacia atrás, igual se aleja de él, del observador 1. Bueno, y toda esta situación de, digamos, de la idea de relatividad y que el observador tiene que ver que haya un cambio en la posición, nosotros lo podemos entender también en función del sistema de referencia. Porque el observador tiene que tener un punto sobre el cual ubicarse en el tiempo y en el espacio. El observador no puede estar ubicado, digamos, de manera aleatoria, por ponerlo en un espacio sin dimensión. Él tiene que tener una dimensión para poder ubicarse. Y nosotros, ¿cuál plano es el que vamos a utilizar? Ya lo sabemos, es el plano cartesiano, donde tenemos un eje horizontal y un eje vertical, y en el 0, 0, donde se intersectan estas dos rectas, es donde vamos a colocar al observador. Y desde ese punto, desde el 0, 0, nosotros vamos a describir el movimiento de cualquier cuerpo. ¿Ok? Y el sistema de referencia nos permite determinar la relatividad del movimiento. De tal manera que una misma situación
podemos observar no solo incluso velocidades distintas, sino que también trayectorias distintas. Fijémonos en lo siguiente. Voy a salir un poquito de la presentación para ir a otra presentación. Denme un segundito. Voy a compartir otra cosa. Ya. Fijémonos en esta situación que está aquí, que les voy a presentar ahora. Tenemos una ciclista y tenemos distintos puntos. Un punto es su rodilla, otro punto es un punto al interior de la cadena, otro punto es el punto de dentro de la rueda de la bicicleta y otro punto es lo que pasa con el pedal. ¿Okay? Para explicar lo que ocurre, primero vamos a tomar el punto de la bicicleta, de la rueda de la bicicleta delantera. Entonces nos vamos a quedar con ese punto. ¿Ok? Y miren lo que está pasando para dos puntos de vista distintos. El punto de arriba, el punto de vista de arriba es lo que ella observa, y ella observa que ese punto, si lo mira en la rueda, gira, da círculos. Pero para una persona que esté fuera y ve el movimiento de ese punto en la rueda, fíjense la trayectoria que está formando. Entonces, un observador puede describir una misma situación de dos miradas distintas. Y no solo en la velocidad, no solo en el cambio de posición, sino que también en la trayectoria. Aquí en este caso tenemos un movimiento lineal de una ciclista y observamos eso. ¿Ok? Pero también podemos poner el ejemplo de un avión que deja caer un objeto desde una cierta altura. Si se imaginan la situación, el que está arriba del avión observará que el objeto cae verticalmente. Pero una persona en la superficie de la Tierra va a observar que el objeto no cae verticalmente. Va a observar que el objeto cae en una especie de parábola, desde aquí, de la mitad hacia abajo. ¿Ok? Entonces estamos viendo que hay distintos puntos de vista. Miren, ¿qué pasa con el movimiento, por ejemplo, del pedal? El pedal también gira. ¿Ok? Da una vuelta. Pero ¿cómo vamos a ver su trayectoria desde otra mirada? Fíjense lo que ocurre si analizamos la traslación. Y no solo una parte estática, sino que la traslación. Observamos que aquí hay una curva, después sube, va a generar una curva, una parábola, digamos, con concavidad hacia abajo. Y entonces estamos viendo que en el plano, en una parte estática, el pedal gira, pero cuando analizamos la trayectoria, el desplazamiento de la bicicleta, tenemos ese tipo de trayectoria. Entonces la misma situación, vista de dos puntos distintos, nos da dos trayectorias distintas para el mismo punto. La primera, una parte estática, solo rotación, y en la segunda, una parte de rotación más traslación. Bien. Eso quería comentarles en esta animación. Volvamos al PPT. Este chico. Para complementar esta idea de, digamos, de la relatividad del observador, veamos qué es lo que finalmente dice Albert Einstein, qué es lo que determina y que le hace ganar el premio Nobel, el segundo premio Nobel de física a través de esta teoría. Así que déjenme salir nuevamente porque tengo que compartir el audio. Voy a compartir el audio para que escuchemos el video. Ahora sí. Estoy esperando que se cargue. Ahí está. ¿De qué va esto de la relatividad especial? Sorprendednos. El reto es parte de Ciencia Click Challenge. Si eres un joven de secundaria o bachillerato, puedes participar haciendo un video de comunicación de la ciencia y ganar libros, un kit de construcción de un dron robot o hasta una visita al CERN. Te daremos más detalles al final. Ahora, a responder el reto. ¿Qué es la teoría de la relatividad especial?
La física clásica está basada en el supuesto de que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. 1 metro y 1 segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento. Así parece confirmarlo nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein nos dice que no. Espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos. Por allá de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla María, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Miguel, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Sentirá el pelotazo a solo 20 kilómetros por hora, igual que si Miguel le tirara la pelota a un amigo suyo que esté en tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Para María, el marco de referencia es el tren. Para Miguel es la Tierra. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Pues ahora entra en escena la velocidad de la luz. Imagina que María, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío para simplificar los cálculos. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Miguel midiera la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y resulta que no. La velocidad sigue siendo la misma. Ese es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Fizeau hizo un experimento análogo al del tren: lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Fizeau quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a la velocidad de la luz cuando iban en la misma dirección, y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente, ¿qué pasa? A través de ese razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modifica con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se vea en una posición ligeramente diferente dependiendo de si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que María y Miguel son gemelos y los dos tienen relojes ultra precisos que miden el tiempo haciendo rebotar un fotón en dos espejos. Los dos relojes están perfectamente sincronizados. Miguel, a quien ya vimos que no le gusta viajar, se queda en la Tierra y María se va a viajar al espacio. Cada uno ve su reloj hacer tic-tac a la misma velocidad. Para ambos, la velocidad de la luz es constante. Como María se mueve con relación a Miguel, él ve que el fotón de María recorre una distancia mayor en cada tic, así que el tiempo en realidad se mueve más lento en la nave que en la Tierra, por lo que para María habría pasado menos tiempo. Ahora bien, para ella, el reloj de Miguel es el que se mueve más lento y sería él el que habría pasado menos tiempo cuando se encontraran. Ahí está la paradoja. ¿Cuál es la respuesta? Como el movimiento de la nave de María no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Miguel cuando se volvieran a encontrar. Aunque estos efectos son muy pequeños, se notan. Un astronauta girando alrededor de la Tierra por un par de años es unos cuantos milisegundos más joven que los que se quedaron aquí. Ya sea en el tren o en la nave espacial, la relación entre las medidas tomadas por María y por Miguel, es decir, la manera en la que se cambian las distancias y las duraciones, se calcula usando la llamada transformación de Lorentz, fundamental en la teoría de la relatividad.
Tecnologías actuales como los GPS dependen de la teoría de la relatividad para efectuar sus mediciones con precisión. En un trabajo que hizo más tarde en ese mismo año, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que de ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes. De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso es tema para otro video. Si te gusta la ciencia y estás en la secundaria o en la prepa, encuentra un tema que te guste mucho. Haz un video. Bien, eso es un poco lo que hace Albert Einstein y se gana, bueno, el segundo premio Nobel de Física porque el primero fue con el efecto fotoeléctrico. Y acá lo que viene a determinar simplemente es qué es lo que pasa con el tiempo y el espacio cuando uno viaja a la velocidad de la luz. Y ahí observamos que el tiempo se dilata y las distancias se acortan, que es una de las situaciones que ocurre, y eso es viajando a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Así que es importantísimo. Bueno, eso es, ya eso es lo que dice. ¿Sí? Y entra al O Congreso. sea, también en el video dan a entender de que en el espacio no existe el tiempo. O sea, el tiempo, más que exista o no, no lo puedes definir, porque el tiempo en el estudio del movimiento es una variable independiente. Puede acabarse el mundo, puede dejar de existir el universo, nos puede tragar una gigante roja y el tiempo va a seguir avanzando. Independiente de los fenómenos que rodeen a la descripción de la naturaleza, el tiempo es independiente de todos los fenómenos. Por lo tanto, no es que el tiempo deje de existir, sino que, por el contrario, el espacio se puede a lo mejor determinar en función del tiempo, eso sí, pero el tiempo es independiente, no lo puedes catalogar como si existe o no. El tiempo es, a pesar de que no haya existencia. Sí, porque dice ahí en el video que un astronauta que esté X cantidad de días en el espacio llega más joven que estuviera aquí en la Tierra. Sí, porque el tiempo en ese se hace... ¿Perdón, alguien iba a decir algo? Profe, No, que eso no. Lo escucho, alguien iba a decir algo, no sé si se trabó. porque eso, que en definitiva el tiempo no es el que se mueve, sino nosotros somos los que nos movemos a través del tiempo. Nosotros y todos los Exacto. objetos. Sí, sí, bien, esa es la idea. El tiempo es absoluto, como lo trataba de comentar, no tiene una existencia por tal. Nosotros el tiempo lo hemos aprendido ¿cómo se llama? A cuantificar, pero si deja de existir todo, el tiempo igual va a avanzar. Da lo mismo lo que pasa alrededor de él, es la única variable independiente de todo en la naturaleza, el tiempo. No le importa absolutamente a nadie. Bien. Y claro, la persona que está en el espacio se vuelve más joven porque el tiempo tiende a dilatarse. El tiempo tiende a dilatarse, pero el tiempo se dilata, pero las distancias se acortan, porque uno viaja a grandes velocidades. Entonces, como el tiempo se dilata viajando a la velocidad de la luz, uno se rejuvenece, entre comillas, o no es que se rejuvenezca, sino que el tiempo pasa más lento, por decirlo de una forma. El tiempo se alarga un poquito más, ¿ya? Es como una película, profesor, Interestelar. Ya, exacto, así mismito. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Describamos el movimiento. Ahora tenemos que describir el movimiento de los cuerpos ya en función de las características cinemáticas. Entonces, para ello vamos a suponer que estamos en el mapa, nos vamos a mover, vamos a movernos en el plano cartesiano. Ya recuerden que este es nuestro sistema de referencia. Y en este sistema de referencia acabamos de comentar delante que el observador lo íbamos a ubicar aquí, en el 0,0.
Ya en ese lugar va a estar el observador. ¿Y qué es lo que va a mirar esta persona ahora? Va a mirar a un estudiante o profesor de INACAP que está en la hora de almuerzo, le dio hambre y le dieron ganas de comer pizza, ¿ya? De comer pizza. Entonces, vamos a suponer que hay un estudiante que se mueve en bicicleta desde la sede INACAP Maipú hasta el Pizza Hut que está ahí en Avenida Pajarito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos a través de esta situación? Lo primero que definimos es que hay una posición inicial que ve el observador respecto de la persona que se va a mover. Y esa posición inicial está determinada por un vector. ¿Ok? Y este vector nosotros le llamamos x0. x0, de ahora en adelante, para nosotros será la posición inicial a la que se encuentre el objeto. ¿Qué es lo que tiene que observar el observador para definir que la persona se mueve? Es que cambie de posición. ¿Y qué significa que cambie de posición? Que pase de ese punto a otro punto cualquiera, que puede ser en la esquina, o 1 metro, o 30 centímetros, pero que cambie de posición. En este caso vamos a definir que aquí está la posición final. Entonces tengo que trazar el vector desde aquí, desde el origen, hasta esta posición final. Déjenme ver si quedó bien. Ahí parece que sí. Vamos a tirarla. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos nuestra posición final. Entonces tenemos todo el derecho a decir que ese personaje o ese objeto se movió. Entonces esa X de ahora en adelante es la posición final que adquiere el objeto. Ya, pues ahí se movió. Punto inicial, punto final, el observador vio eso, listo. La pregunta que hago ahora es, ¿cuántos caminos puede tomar esa persona para moverse desde INACAP al Pizza Hut? ¿Cuántos caminos puede tomar? ¿Cuántos caminos creen ustedes que hay para moverse entre INACAP y el Pizza Hut? 3. Ok, gracias. 3. Bien. ¿Habrá más caminos? Fíjense que la respuesta es infinitos. Hay infinitos caminos. Claro, o sea, más allá del medio de transporte, que puede ser terrestre, aéreo, marítimo, en bicicleta, en carretilla, en triciclo, en lo que sea, el camino que podemos tomar para ir de INACAP a acá, al Pisa, es infinito. O sea, voy a poner una barbarie, pero yo puedo moverme de aquí de INACAP, de Maipú, salir a Américo Vespucio y tomar camino a los Libertadores, ir a los Andes, cruzar a Mendoza, de Mendoza ir a Buenos Aires, de Buenos Aires irme al sur de Argentina, cruzar en el sur hacia Chile, de Chile devolverme por la ruta 5 y llegar nuevamente aquí y llegar aquí al Pizza Hut. Ese es un camino, pero es un camino bien ilógico si quiero ir a comprar lo más rápido posible porque tengo hambre. Y eso es lo que pasa en el diario vivir. Uno cuando se mueve entre dos puntos, lo que quiere es llegar lo antes posible. Y por tanto, en términos geométricos, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Por eso es que las ciudades las tratamos de construir en líneas rectas. Tratamos de que haya la menor cantidad de curvas posibles. Porque si hay una curva me voy a demorar más tiempo. En cambio, si me muevo en una línea recta me voy a demorar el menos tiempo posible. ¿Ya? Entonces, caminamos nosotros en línea recta, llegamos a la esquina de una calle, seguimos caminando por la calle que queremos continuar y seguimos caminando en línea recta, porque así nos vamos a demorar el menos tiempo posible. Para efectos de esta explicación, vamos a suponer que esta persona va a tomar el siguiente camino, independiente de la trayectoria, o sea, de las direcciones del tránsito, ¿ya? Vamos a suponer que camina por ahí, se va por Santa Elena, sigue hasta acá, se viene por acá, por esta calle, y toma Pajarito, y de ahí Pajarito se va por el... y llega ahí. Tomó ese camino, ¿ya? Entonces, ese camino se llama trayectoria.
La trayectoria es el camino que marca un objeto, una partícula o una persona para moverse entre dos puntos. Y en función de la trayectoria es que nosotros podemos definir y clasificar el movimiento. Nosotros tenemos 4 tipos de trayectoria que se dan aquí en la superficie de la Tierra. La que más tratamos de tomar es la línea recta, porque es la más corta entre dos puntos. Entonces tenemos el punto A, el punto B, y nos movemos en una línea recta. Pero también está la trayectoria vertical, que tiene relación con que un cuerpo suba o caiga verticalmente. Tenemos una trayectoria parabólica, y aquí entran todos los deportes que tienen que ver con balones, o todo lo que tiene que ver con arrojar objetos, que es la trayectoria que el objeto sube y después baja. Esa es la trayectoria parabólica respecto del suelo. El básquetbol, por ejemplo, en el básquetbol uno ve trayectorias parabólicas, pero en todo momento cuando lanzan el balón forma esta curvatura. Y la otra que es muy importante para la minería y para la mecánica en general, por ejemplo, si sabemos que está la tronadura y que ustedes echan abajo un cerro a puro TNT, ¿cierto? Pero cuando es a subterránea, la mina, ustedes necesitan instrumentos que hagan agujeros, ¿ya? Y los agujeros se hacen a través de cuerpos que tienen la posibilidad de girar. O sea, si no gira, está el taladro, estos taladros grandes que hacen, que van rompiendo la roca a través de puros golpes continuos sobre ella, pero lo que más se utiliza, creo yo, hoy en día es que se haga un agujero a través de alguna tecnología, ¿ya? Entonces el movimiento circular. Estas 4 trayectorias son las que definen el movimiento acá en la superficie de la Tierra, porque fuera de la superficie de la Tierra, quizá en otro planeta o en el espacio, los cuerpos se mueven de otra manera, ¿ya? Esto es solo para la superficie de la Tierra. Y esta es la prueba. La prueba que nosotros tenemos ahora de cinemática es la descripción cualitativa y cuantitativa de estas 4 trayectorias, estos 4 movimientos, el rectilíneo, el vertical, el parabólico y el circular. ¿Cuántas ecuaciones o cuántas relaciones matemáticas utilizamos? Son 4, 8, 12, como 20. Son como 20 ecuaciones que ustedes van a tener en un formulario y que les van a permitir resolver las distintas situaciones cinemáticas. Ya va a depender de qué movimiento tengamos, cuál ecuación utilizar. Ahora, si yo tomo una wincha de medir, un flexómetro, y mido esta trayectoria, obtengo la denominada distancia recorrida. ¿Ya? De la trayectoria yo determino la distancia. La distancia es un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que solo me marca cuántos centímetros, cuántos metros, cuántos kilómetros, cuántas pulgadas o cuántos pies recorrí. Recuerden que en el sistema internacional nosotros hablamos de metro, centímetro y kilómetro principalmente. Pero en el sistema inglés están las millas, están las yardas. Es más, siempre lo digo, si uno se pone a ver el ESPN, que es como el canal más gringo que tenemos, porque el Fox Sports es argentino, hablan ahí en el Fox Sports, si uno ve fútbol americano, yardas, millas por hora, ¿ok? Si ve Wimbledon, cuando saca el tenista y ve la velocidad de la pelota, millas por hora. Entonces ahí hay variables cinemáticas, pero en otra unidad de medida, como lo vimos en la primera unidad, ¿ya? Bien, entonces esa es la distancia recorrida, pero finalmente también hay otra variable, que es el denominado desplazamiento, que es un vector y que une el punto de inicio, de donde parte el movimiento, con el punto final. Ese es el vector desplazamiento. Aquí lo voy a dibujar. Ahí está. Ese es el vector desplazamiento. Un vector que une el inicio con el final. Y a este le llamamos D. Entonces D, con una flechita arriba, es el desplazamiento. Y que no es igual a la distancia recorrida. ¿Ya? ¿Por qué no es igual? Porque fíjense que en términos del diario vivir, si nosotros nos movimos a través de ese camino y de INACAP al PISA, lo que nosotros tendríamos que ver del desplazamiento como un vector que pasa por arriba del mall, por arriba de las calles, por arriba de casa y llegamos allá. Pero fíjense que de esta manera nosotros podemos estudiar
el movimiento de los aviones, por ejemplo, o el movimiento de un buque en un espacio marítimo. Nosotros podemos determinar los desplazamientos que se generan en el aire a través de esta lógica, como lo estudiamos en los vectores. Fíjense aquí que entre la posición inicial, posición final y desplazamiento, tenemos un triángulo cualquiera, que se resuelve a través del teorema del seno, a través del teorema del coseno. ¿Y qué es lo que hacemos en la relación entre estos tres vectores? Entre los tres, ¿qué es lo que tenemos? Que la posición inicial más el desplazamiento me da la posición final. Esa es la relación entre estos tres vectores. Acuérdense del método del polígono. Dejo uno fijo, traslado el otro al final, y el resultado es el que une el inicio con el final. Entonces, el final, la posición final, nace al estar en la posición inicial y sumarle el desplazamiento. Y eso es absolutamente lógico. Por lo tanto, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Y ahí tenemos nosotros digamos, la ecuación que permite calcular el desplazamiento. Línea vector que une el punto inicial con el punto final. Bien, entonces hasta ahora hemos descrito el movimiento en función de posición inicial, posición final, distancia recorrida, trayectoria y desplazamiento. Y en base a estas características nosotros ahora podemos hablar de otro tipo de clasificación del movimiento, que es aquella que se da según itinerario, en donde hablamos de un movimiento a velocidad constante o un movimiento con aceleración constante. Cuando los cuerpos se mueven, tenemos la posibilidad de hablar de rapidez, velocidad y aceleración. Cuando hablamos de la rapidez, nos referimos a la tasa de cambio o al ritmo que está teniendo el objeto en un cierto intervalo de tiempo, que se refiere a cuánta distancia está recorriendo en un cierto intervalo de tiempo. La rapidez nosotros la vamos a representar con la letra V, de ahora en adelante. Y la definición que tiene es la siguiente: distancia recorrida sobre tiempo. Esa es la definición de rapidez. Distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Al ser la distancia magnitud fundamental de longitud y el tiempo serían metros partido por segundo. Entonces la unidad que caracteriza a la rapidez son los metros por segundo, pero también pueden ser los kilómetros por hora, pero también pueden ser las millas por segundo, las millas por hora, los centímetros por segundo, ya como lo comentamos delante. Entonces la rapidez tiene que ver con la distancia, con el escalar. Y por otro lado, nosotros hablamos de velocidad, pero la velocidad, a diferencia de la rapidez, es un vector, porque tiene una flechita arriba, ¿ok? Y esa velocidad no es la distancia recorrida, sino es un vector, tiene que nacer de un vector y nace del desplazamiento. Nace de ese vector, del desplazamiento en el tiempo. Y fíjense, ¿cómo definimos el desplazamiento? El desplazamiento es la posición final, aquí lo dijimos, menos la posición inicial. Entonces esto va a ser la posición final menos la posición inicial. Y por tanto vamos a obtener la primera ecuación de la cinemática, que la velocidad es la posición final que tiene el objeto menos la posición inicial dividida en el tiempo. Y esa es la primera ecuación con la que vamos a trabajar nosotros, que va a ser propia y única del movimiento rectilíneo uniforme. Y esta velocidad también se mide en metros sobre segundo y también se mide en kilómetros por hora. Entonces, fíjense que tienen la misma unidad de medida. Una habla de la distancia recorrida y otra habla del desplazamiento. ¿Ok? Que hemos visto en una situación real que no es lo mismo. La distancia recorrida es toda la magnitud de la trayectoria, es todo el camino que recorrí, cuántos kilómetros o metros recorrí en todo el camino que formé. En cambio, el desplazamiento es una línea vector que superpone todo lo real y puedo medir esa distancia. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la diferencia? La rapidez es un escalar, vamos a anotar aquí, escalar es solo un número. ¿Y qué es lo que es la velocidad? La velocidad es un vector. ¿Y cuál es la principal característica de un vector? Que marca dirección. Y eso lo hace el desplazamiento. Ahora, fíjense cómo sería un ejemplo de esto en el diario vivir para hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de rapidez, la rapidez simplemente
La rapidez es, por ejemplo, viajo a 90 kilómetros por hora. ¿Ok? Eso es rapidez. No, nada más. Si hablamos de velocidad, tendríamos que decir viajo a 90 kilómetros por hora, pero este es un vector, entonces ¿qué tiene que tener? Dirección de Santiago a Rancagua. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia es que la velocidad marca dirección. La rapidez no, porque la rapidez es un escalar. No me importa hacia dónde me estoy moviendo, solo me importa a qué ritmo me estoy moviendo. En cambio, con la velocidad sí me importa para dónde voy. ¿Por qué? Porque estoy asociando un desplazamiento. Y no es lo mismo ir de Santiago a Rancagua que de Rancagua a Santiago, porque se invierte el vector. Entonces, en una voy y en la otra regreso. Por eso existe el boleto de ida y regreso, debido a la física. ¿Ok? En el auto o en la micro, uno tiene un panel y en el panel hay dos círculos, los kilómetros por hora y los RPM. Esos kilómetros por hora, muchos le dicen el velocímetro. Pero eso está mal. No es un velocímetro, eso es un rapidímetro, porque te marca la rapidez. Ese círculo donde tú ves a qué rapidez te estás moviendo en un instante, no te dice hacia dónde te estás moviendo. Solo te dice vaya 90, vaya 100, vaya 120, vaya 140. Eso es lo que marca eso, por lo tanto debería llamarse rapidímetro. En cambio el Waze, cuando tú colocas una dirección para ir, el Waze te marca la flecha hacia donde vas moviéndote y al ladito un círculo a la velocidad que vas. Eso es velocidad. Los GPS, los sistemas satelitales de GPS te muestran la velocidad porque te marcan la dirección y te marcan a qué ritmo te estás moviendo. Finalmente, una última variable que permite describir el movimiento es la denominada aceleración. Y la aceleración es el término más, digamos, más en el diario vivir que uno hace. E incluso los autos tienen un pedal que se llama el acelerador, ¿sí? Y el acelerador, ¿qué es lo que hace? Hace que cambie la rapidez del auto. Pero en este caso no podemos hablar de rapidez. Tenemos que necesariamente hablar de velocidad, porque la aceleración se asocia a la velocidad, no a la rapidez. ¿Y cómo se define la aceleración? A través de una ecuación, como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. La unidad de medida de la aceleración es una sola, el metro sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Ok? Y la aceleración puede tener dos valores. Puede ser positiva, puede ser negativa. Y un tercero, también puede ser cero. Es positiva la aceleración cuando la velocidad final es mayor que la inicial. Cuando esta recta es positiva. Y eso significa que el cuerpo aceleró, que aumentó de velocidad. Pero si frena, si un objeto frena, la velocidad final es menor que la inicial, porque está frenando. Entonces la aceleración va a ser negativa. Y si la aceleración es cero, significa que el objeto se está moviendo, pero a velocidad constante. Velocidad crucero. Yo no sé si alguno de ustedes tendrá auto con velocidad crucero, pero son autos que son mucho más caros los que tienen velocidad crucero. Y, ¿qué es lo que hace la velocidad crucero? Mantiene la velocidad, pero cuando tú apretáis el botón de velocidad crucero, dejas de apretar el acelerador. Ya no usas el acelerador, el auto por sí solo se mueve a esa velocidad. Entonces no existe aceleración cuando el auto se mueve a una velocidad constante. Y bueno, de ahí viene toda la descripción de que, por ejemplo, en una ciudad, y cómo te venden los autos aquí en Chile, en la ciudad te dicen rinde, no sé, 12 kilómetros por litro o 15 kilómetros por litro, y en carretera rinde 10 kilómetros por litro. 16 kilómetros por litro, 17 kilómetros por litro, tiene que rendir más. Y en la ciudad se produce más gasto porque tú aceleras, frenas, aceleras, frenas, aceleras, frenas. Por lo tanto, se gasta más combustible por eso. Cuando el auto acelera, gasta combustible. Cuando va a velocidad constante, gasta combustible, pero menos que cuando acelera. Bueno, y estas tres variables nos van a seguir para la descripción de todos los movimientos, tanto el rectilíneo, tanto el circular, el parabólico y el vertical. Finalmente, ¿dónde se aplica todo esto? Para los mecánicos, los que estudian mecánica, es fundamental esto, el movimiento circular. Y también el lineal. Fíjense que aquí está el corazón de un motor de auto o de cualquier máquina,
motor de combustión y tenemos un movimiento lineal que sube y baja los pistones o se mueven al interior de un cilindro y que nace de un movimiento de rotación. Aquí vemos cómo una rotación se traduce en otras rotaciones. Un motor, ¿sí? Ahí está la correa de transmisión. Y para los que estudian minería, principalmente donde observan el movimiento en las correas de transmisión, los que acarrean el material. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos un tornillo sin fin. ¿Y qué es lo que hace el tornillo? Gira. Aquí hay un motor que lo hace girar. Pero esa rotación, ¿en qué se traduce para el material? Se traduce en que el material se mueva linealmente y llegue a una cierta altura y carguen un camión o depositen ese material en un lugar X. ¿Ok? Entonces, el movimiento de rotación se traduce en un movimiento de traslación. Acá, esta cinta transportadora rota abajo unos rieles, pero la cinta avanza linealmente, lo mismo que aquí. Entonces, ahí es donde está el estudio del movimiento, tanto circular como de traslación, y que las cintas, para que funcionen, se tienen que mover a velocidad constante, porque si hay una aceleración, al acelerar se producen tensiones muy grandes y pueden llegar a romper el sistema mecánico. Así que todas estas máquinas funcionan principalmente a velocidad constante, donde no hay una aceleración para que la máquina no sufra daño al producirse la aceleración, porque las aceleraciones son muy bruscas. Producen desgaste y rompimiento de los materiales que conforman los sistemas mecánicos. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Yo con esto quería terminar esta primera clase de introductoria al movimiento cinemático de la mecánica física, o de la física mecánica. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces espero que haya sido una clase que le haya interesado, que haya sido respecto al movimiento, dado que es bien real, es lo que vivimos a diario. Continuamos nuevamente el día jueves, y el jueves vemos el primer movimiento, que es el rectilíneo, ¿ya? Así que los espero en esa clase. Ojalá no se la pierdan porque es el primer movimiento y es re importante estar presente. Que tengan una buena jornada. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Gracias, Profesor, Qué bien. profesor, Sí, dígame. consulta las notas, ¿cuándo las sube? Ya está.